Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Una vez más, aquí su hermano en Cristo, Jesús Vázquez, saludándolos y dándoles las gracias por seguir las publicaciones de este estudio bíblico. El día de hoy vamos a dar inicio con el Evangelio de San Marcos. Con el capítulo anterior terminamos el Evangelio de San Mateo, así que ahora vamos a continuar con el Evangelio de San Marcos en el capítulo número 1. Espero que hayan seguido las publicaciones y recuerden que las personas que no han mirado todos los videos, todos los capítulos, pueden entrar al canal y ahí se encuentran todos desde el primer capítulo hasta el capítulo número 28 con el que se terminó el Evangelio de San Mateo. Ahora vamos a dar inicio con el Evangelio de San Marcos y también pedirles que no se olviden de registrarse en el canal, darles me gusta, no les cuesta absolutamente nada, darle un like, un manita arriba y compartirlo con sus amistades, empezando con su familia. Acuérdense que entre más conozcamos las leyes de Dios, nos va a hacer vivir mejor, con menos deseos de hacer daño a los demás. Y hay muchas formas de hacer daño. Así que si evitamos esos males, vamos a vivir mejor todos. Imagínense qué bonito sería este mundo si todos nos amáramos como Dios nos ama a nosotros, que nos ayudáramos mutuamente, que dejáramos las envidias. La envidia es uno de los pecados más graves que existen. Por envidia mató Caín a Abel. Por envidia mataron a Jesucristo. Por envidia se han cometido un sinfín de crímenes. Hermanos, entreguemos nuestro corazón a Dios y vamos escuchando su santa palabra y aprendiendo de sus mensajes. Para dar inicio a este capítulo, vamos a iniciarlo como siempre con una pequeña oración. Acompáñenme a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y que medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia, que tu palabra penetre en mi corazón y que pueda saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y la verdad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. En el capítulo 1, San Marcos comienza diciéndonos lo siguiente. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: Ya estoy para enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto. Preparen el camino del Señor. Enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Ahí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que ceñía la cintura,
Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida eran langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera arrodillándome ante él. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan ante el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajó sobre él como lo hace la paloma, mientras escuchaban estas palabras del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, mi elegido. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Mientras Jesús paseaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, lo siguieron. Llegaron a Cafarnaúm y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el Santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad: cállate y sal de ese hombre. El espíritu malo revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo, y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? ¿Y con qué autoridad? Miren cómo da órdenes a los espíritus malos y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de todas clases y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario.
ahí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también ahí, pues para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Se le acercó un leproso que de rodillas ante él le suplicó: «Si tú quieres, puedes limpiarme». Sintiendo compasión, Jesús extendió las manos y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: «No cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés. Pues tú tienes que hacer tu declaración». Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Hermanos, esta es palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que nos dice San Marcos en su primer capítulo. Ahora vamos haciendo un pequeño análisis sobre el mensaje que Jesucristo nos deja a través de este capítulo. Yo en varias ocasiones les he comentado que no conozco mucho de la Sagrada Biblia. Sin embargo, quiero decirles también que desde que yo era niño, mi papá me leía la Biblia. Conforme fui creciendo, empecé yo también a leerla y analizarla. Después he estado en algunos estudios bíblicos por meses. Así de que si les digo que no conozco mucho de Biblia, no quiere decir que no conozca nada. Lo que les quiero decir que yo no soy un teólogo, pero los comentarios que les hago no son cosas que me salgan de mi mente en el momento de estar hablando, que sea lo que yo me imagino. En los comentarios que yo les hago me apego a lo que he aprendido de algunos teólogos, algunas personas que sí conocen mucho, y en los estudios que he tenido o en lo que escucho de esas personas conocedoras a fondo de la Santa Biblia, que son maestros en teología, tomo mis notas y basado en eso es a lo que yo les comento en estos análisis que hago. En este capítulo Dios nos deja muchas enseñanzas. Una de ellas es cuando Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Nos dice que iba mucha gente de Galilea, de muchos lugares a bautizarse, y en el versículo número 5 nos dice que iban personas, se bautizaban y confesaban sus pecados. ¿Y por qué muchos hermanos no creen en la confesión? Dicen que para confesarse solamente ante Dios directamente, atrás de un árbol, en un rincón de su casa o en cualquier lugar, pero directamente con Dios. Dicen que el hombre no tiene poder para perdonar pecados. Es cierto, el hombre no tiene poder para perdonar pecados. Dios es el único que los perdona,
pero a través de un hombre mandado por él, al que Dios le da autoridad para perdonar pecados. Y ahí lo dice muy claro, iban y confesaban sus pecados. ¿Y por qué no lo creen? Porque no estudian bien la Biblia a fondo y solamente se basan en lo que les dicen otras personas que están en contra de Dios, los servidores del demonio, que les enseñan solamente lo que quieren. El demonio conocía a Jesucristo, sabía que era hijo de Dios, sabía que era el enviado, pero sin embargo estaba en su contra y lo va a seguir estando por toda la eternidad. Pero para eso, así como Dios ha escogido a muchas personas para que difundan su palabra, su evangelio, sus mandamientos, también el demonio engaña a muchas personas para que le ayuden a luchar en contra de Jesús, en contra de Dios. Directamente, Satanás no va a venir a hablarles a las personas, pero envía a sus apóstoles, a los falsos profetas, a los que engaña, así como engañó a Eva en el paraíso, diciéndole que si comía del fruto que Dios había prohibido que comieran, se iban a hacer inmortales y se iban a hacer tan sabios y tan poderosos como Dios. Eva lo creyó, cometió el pecado de la desobediencia y luego ella se encargó de engañar a Adán. Y así, a través de los siglos, ha germinado la mentira y se va difundiendo de unos a otros, y desafortunadamente muchas personas lo creen. Algunos por la ambición al dinero, otros por ambición al poder, pero le creen más al demonio que a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer a Abraham y a las generaciones posteriores, pero nunca les dijo que él tenía un hijo que reinaba junto con él en el cielo. Tampoco les dijo que existía el Espíritu Santo, que es el que da la sabiduría, el que da el conocimiento y el entendimiento a los hombres. Por eso es que los hermanos separados no creen en la Trinidad, no creen en que Jesucristo también es Dios y en que existe el Espíritu Santo, el cual también es Dios, y que los tres son uno solo. Se basan solamente en lo que leen del Antiguo Testamento, pero no escuchan o no leen o no ponen atención en lo que dijo Jesucristo. Aunque Jesucristo ya había sido anunciado, de hecho, desde el Génesis, los profetas posteriormente anunciaron que la señal del Salvador sería que nacería de una virgen. Entonces, ¿por qué también los hermanos separados dudan que María sea virgen, haya sido virgen antes del parto, en el parto y después del parto? Si no fue virgen, Jesucristo no fue el enviado, no es el Hijo de Dios.
No me voy a alargar mucho en este comentario de María, solamente esa pequeña reflexión, pero ahora vamos hablando también del Espíritu Santo, que cuando Jesucristo fue bautizado, dice la palabra, que se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, se postró sobre Jesús y una voz proveniente del cielo que decía: este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Posteriormente Jesús empieza a predicar y empieza a llamar a sus apóstoles. Dice la palabra que va caminando por la playa y mira a dos hermanos, a Pedro y a Andrés, que eran pescadores. Estaban arreglando las redes y les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Sin titubear un momento, dejaron la barca y siguieron a Jesucristo, sin preguntarle: ¿a dónde nos llevas? ¿Qué vamos a hacer? O en fin, cualquier otra pregunta, cualquier duda. Nada, no dudaron nada en seguirlo. Sin embargo, a nosotros nos está llamando todos los días. También nos dice: síganme, dejen el mal camino que llevan. Y nosotros no escuchamos. Decimos: ay, ¿a dónde nos estás invitando? Yo aquí estoy muy feliz haciendo lo que yo hago. Es una tristeza, pero preferimos seguir el llamado del demonio, que nos aconseja también todos los días que hagamos maldades. Por último, la última reflexión que voy a hacer aquí en este capítulo es cuando va un leproso y le dice a Jesucristo: Señor, si tú quieres me puedes limpiar. Le dijo Jesucristo: sí quiero, queda limpio. Y nosotros alguna vez nos hemos acercado también a Jesucristo a pedirle que nos limpie la lepra del pecado que tenemos con nosotros, y que día a día se va haciendo más grande esa lepra, hasta el punto de que si no le pedimos a Jesucristo que nos limpie esa lepra, nos va a matar, pero a matar el alma, nos va a mandar a la condenación eterna. Analicemos todas estas cosas, hermanos. Vámonos arrepintiendo de nuestros pecados, pero en oración. Recuerden que Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos lo que debemos hacer. Y si recuerdan, cuando salió de la casa de la suegra de Pedro, de madrugada fue a hacer oración. ¿Para qué necesitaba hacer oración si él era el Hijo de Dios? Él mismo es y seguirá siendo Dios. Él no necesitaba orar. Sin embargo, lo hacía para enseñarnos que nosotros debemos orar cada día y pedir al Padre, sobre todo por el perdón de nuestros pecados, y pedir al Padre también que perdone a nuestros hermanos que andan en el mal camino y que no quieren seguirlo, que no lo conocen, que lo rechazan, y por tantas otras necesidades que día a día tenemos. Hermanos, pues de momento eso es todo lo que
quería decirles. Espero que les sirva de algo esta reflexión y nuevamente pedirles que compartan las publicaciones, que se inscriban al canal para que el algoritmo les mande las publicaciones cada vez que suba una nueva y que se las mande a más personas. Que Dios los bendiga y espero que pronto nos miremos en otro video.